le preguntaron a Jesús diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a nuestras páginas Cristianos Unidos y hermana Mónica Lara. Bienvenidos a un estudio bíblico más. Nos reunimos todos los viernes a esta hora alrededor del mundo para estudiar la palabra de Dios. Somos parte de la Iglesia de Jesucristo y gracias a los que se conectan cada viernes, gracias a los que nos ven desde las diferentes partes del mundo. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México y estamos llegando alrededor del mundo, a toda América, al Caribe, a Europa, a Australia y a Asia también. Y gracias por todos los que nos ven. Gracias porque todos estamos buscando la voluntad perfecta del Padre. Y seguimos escudriñando la Escritura para conocer todo lo que Dios quiere. Y el Señor nos lleva a madurar como iglesia gloriosa de Jesús. A madurar, a crecer y caminar hacia la estatura del varón perfecto. Así que pues muchas gracias. Les recordamos que nuestros videos se quedan grabados aquí en nuestras páginas Cristianos Unidos y hermana Mónica Lara. Y también los tenemos en YouTube, en la página que se llama Escuela de Capacitación Bíblica, hermana Mónica Lara. Ahí lo pueden encontrar todos los videos. Por favor, les pedimos que los compartan, que seamos parte todos de la edificación del reino de Dios y de llevar a todas las naciones la palabra del Señor. Bueno, pues el viernes pasado estuvimos hablando sobre el temor de Dios, durante 2 viernes, lo que es el temor de Dios de acuerdo a las Escrituras. Y les pedimos que nuestros estudios están seriados y aunque tenemos temas diversos, pues ahí pueden reforzar previamente lo que estuvimos aprendiendo para después continuar con un nuevo tema. Además, pues en nuestras páginas pueden encontrar más ahorita de unos 60 estudios que pueden bendecir tu vida. Hoy el tema que vamos a ver se llama Apocalipsis, el día de la ira de Dios. Este es nuestro tema y de esta forma lo puedes encontrar, lo puedes ubicar en nuestras páginas. Bendiciones a Fabita, bienvenida. Bueno, Apocalipsis es un tema que atrae o atemoriza a creyentes y no creyentes, ¿verdad?
Y la verdad es que fascina a muchos cineastas y productores de televisión que llevan a la pantalla, pues, de acuerdo a las imaginaciones de su corazón, como dice Jeremías 13:10, una serie de escenas, una serie de películas o series de ciencia ficción que impactan a la gente momentáneamente, ¿no? Las personas se asustan y todo el mundo va a ver la película que está de moda. Que habla, muchas películas en estos tiempos hablan de los últimos tiempos porque pues la palabra de Dios no puede ser negada y lo que Dios ha enseñado muchos la han repetido. Inclusive gente que está tratando de negar a Dios o gente que es sensacionalista o aún falsos profetas que toman en su boca, durante siglos han tomado en su boca la palabra de Dios para luego decir que fueron sus profecías, ¿verdad? Y bueno, y como se cumplen, entonces la gente cree que ellos tenían la razón. Pero en realidad, todo esto que pasa, pues de momento impacta a la gente, pero la verdad es que no cambia en absoluto su vida. Bienvenido, José Benítez. Bendiciones. Así que, de hecho, situaciones como estas de temas apocalípticos, de temas de final de los tiempos, llevan a mucha gente a filosofías y a pensamientos tratando de detener el deterioro de la tierra, por ejemplo, ¿no? Quieren detener el calentamiento global o la aniquilación de los animales y la destrucción de los bosques, de las selvas, el caos climático. Digo, pueden tener muy buenas intenciones. Los ecologistas pues tratan de solucionar de acuerdo a sus recursos y hacer comprender a la gente que debe cuidar el planeta. Y es verdad que Dios nos dio la creación a administrar a los seres humanos, y los que abusan y los que destruyen, bueno, pues no quedarán sin castigo. Sin embargo, no, este no es el propósito de Dios. Quiero comentar algunos hechos, por ejemplo, del asteroide Bennu, que le llaman, ¿verdad? Y que, bueno, unos están hablando, los científicos están hablando que a fines del siglo XXII aproximadamente este asteroide podría chocar contra la Tierra. Bendiciones a Paraguay. Gracias por conectarse. Bendiciones, un saludo a aquel lugar, a aquel país hermoso. Y bueno, también sabemos que ahora, hace unos años, en febrero del 2013, más de 400 personas resultaron heridas porque bueno, con el impacto se estrellaron muchos cristales debido a un meteorito que cayó ahí en Rusia. Y los residentes, bueno, pues se informaron de una gran explosión, hubo un temblor muy fuerte y además se quedaron sin conexión telefónica y sin internet. Estoy haciendo este preámbulo precisamente para darnos cuenta de que es Dios el que controla su creación y terminar ya con muchas doctrinas, porque recordemos que hablamos a la iglesia, Dios nos habla, Dios quiere ya terminar con tanta fábula y tanta doctrina que se infiltra en la iglesia de Jesucristo. En el mundo se hablan tantas cosas. De repente ahí la gente esta que busca extraterrestres donde no hay, pues dicen que cada vez aumentan más las teorías y curiosamente todas sus pruebas se les desaparecen, ¿no? Pero estamos hablando, el Señor está hablando a la iglesia de Jesucristo y nos está aclarando que es Él el que tiene el control de absolutamente todo, que Él es el que maneja la creación y a veces como juicio sobre el hombre. Miren, en 1989, el otro día estaban publicando en internet el asteroide 4581 Asclepius se llama.
pasó, decían los científicos, que ese asteroide en 1989 pasó a solo 6 horas y media de la Tierra. O sea, pasó muy, muy cerca de la Tierra, ¿no? Y que si el asteroide de esta magnitud se hubiera impactado en este planeta, pues las consecuencias serían terribles. Y dice que sería el equivalente a 1000 bombas atómicas como la de Hiroshima, que crearía un cráter gigante al chocar en nuestro planeta y destruiría todo en un diámetro de 140 metros aproximadamente. O sea, todo, sería un hoyo ahí y se destruiría todo. Se produciría una nube de polvo que cubriría la mitad del planeta, impidiendo que llegue la luz del sol. Se desprendería metano tóxico del fondo de los océanos, intoxicando la vida marina. Imagínense, arrasaría con la vida marina, incrementando la temperatura del planeta además. Y bueno, desataría una activación de los volcanes, dicen ellos que de todos los volcanes de la Tierra. Quiero que leamos Apocalipsis 9 del 1 al 6. Bienvenida, Ise. Dice Apocalipsis capítulo 9, verso 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Está hablando Juan, el evangelista, al que le fue revelado el Apocalipsis. Y se le dio, escuchemos por favor cada palabra que está aquí, cada palabra es importante y da el sentido correcto a lo que Dios está hablando. Y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Le suena conocido con lo que acabamos de leer? Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Estamos hablando de los últimos tiempos, y donde en el Apocalipsis y en muchos versículos de la Biblia se revela lo que las escrituras llaman el día de la ira de Dios. Claramente, y lo quiero repetir, es el día de la ira de Dios, la gran tribulación, así la llama la palabra. No dice ni el día del diablo, ni el día del anticristo, ni el día de los demonios, como se ha creído y predicado durante siglos en muchas congregaciones. Recordemos que Satanás solamente ha sido y seguirá siendo el ejecutor de la ira de Dios hasta que acabe su trabajo, como se describe en las Escrituras, especialmente en Apocalipsis. Después él y sus demonios serán arrojados al lago de fuego eterno. Por favor, como les decía, tenemos los estudios están seriados. Si tú quieres ver más de esta posición, de quién es Dios, quién es la Iglesia de Jesucristo y quién es el diablo, por favor, puedes ver los estudios de la Iglesia gloriosa, la Iglesia victoriosa, victoria sobre los principados de las tinieblas, por favor, para que quede claro que cuando hablamos del Apocalipsis, cuando hablamos de los últimos tiempos, es Dios el que dice que se les dio poder. Si has leído el Apocalipsis y si no, léelo por favor, conectado con el Espíritu Santo. Obviamente tiene muchos símbolos y hay que estudiar y hay que aprender contexto, pero el Espíritu Santo nos habla la palabra que necesitamos.
es y muy importante que nos demos cuenta que cuando dice que se les dio poder a la bestia, al anticristo, a todas estas criaturas apocalípticas, Dios es el que les dio poder para ejercer, para ejecutar su ira. Miren lo que dice Apocalipsis 16, verso 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El próximo viernes vamos a hablar muchos detalles, no todos, pero muchos detalles específicos a qué se refiere la Biblia. Pero ahorita quiero que el Señor quiere que estemos bien claros cuál es nuestra posición en la tierra como iglesia y sobre estos tiempos que vienen. Y dice que adoraban a su imagen, o sea, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. ¿Recordamos lo que pasó en Egipto? La primer plaga que Dios envió fue convertir el agua en sangre. Y esto que está sucediendo, vimos ahí el verso 1, las 7 copas de la ira de Dios, para que nos quede muy claro que es Dios el que está haciendo esto. Y no importa todo lo que los ecologistas hagan, e inclusive no importa cuán buenas intenciones tienen. Todo lo que Dios dice se va a cumplir como se ha ido cumpliendo en su agenda, porque todo este deterioro en la tierra es parte de su juicio contra el pecado. Cuando el hombre pecó, recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, Dios les había advertido que si pecaban, que si desobedecían, iba a haber una maldición tremenda, que iban a morir espiritualmente, separados de Dios, y morir físicamente. Y con toda esta muerte vino una gran maldición sobre la tierra, sobre Adán, sobre Eva y sobre la tierra, sobre la descendencia. Y estas maldiciones son las que vemos. Son las que, por eso el mundo es un caos y hay violencia. ¿Por qué? Porque el mundo Dios lo maldijo y además puso como gobernadores de la tierra a Satanás y a sus ángeles. Pero recordemos que cuando vino Jesucristo, Él puso a Satanás a su lugar y abrió el camino hacia el Padre, y como iglesia gloriosa nosotros tomamos autoridad sobre todas esas huestes, porque Jesucristo tiene toda la autoridad y en su nombre Él nos dio potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Esa es una promesa extraordinaria que Dios nos dio. Así que después de que vino toda esta sentencia de Adán y Eva, de la muerte espiritual sobre todo hombre y mujer, no somos parte de los animales, somos el reino, somos criaturas de Dios y somos seres espirituales. Entonces, cuando vino la sentencia sobre la muerte espiritual sobre todo hombre y mujer y la condenación de que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, también vino la muerte física sobre todo ser vivo. Todo, absolutamente todo, y ahí sí entran animales, plantas y obviamente el hombre, pero estamos hablando en el aspecto físico. Y una vez que vino la maldición, Dios prometió al Salvador, que es Jesucristo, para que fuera el Cordero inmolado que tomó nuestro lugar en esta condenación, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Cuando el Señor hizo
esta promesa. Y cuando Jesucristo vino y cumplió esa promesa, entonces puso a la iglesia, fundó su iglesia, y entonces nos puso precisamente para mostrar su gloria, para mostrar las bendiciones que Dios había preparado para Adán y Eva antes de que pecaran. Y todo esto lo hemos ido aprendiendo a lo largo de estos meses. ¿Quiénes somos? ¿Cómo el Señor nos bendice? ¿Cómo es que peleamos las batallas espirituales? ¿Cuál es la autoridad que tenemos? Gracias, Señor. Gracias porque tú nos diste esa victoria sobre las huestes espirituales. Es Jesucristo el que estableció todo para salvarnos. ¿Y salvarnos de qué? Bendiciones a Alejandro, a Rosemary, que se conectaron y que compartieron, a Elena Cervantes, bendiciones. ¿Para qué es que Jesucristo estableció su iglesia y de qué nos salvó? Vamos a leer ahí, a recordar Romanos 5, verso 8, por favor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Somos salvos de la ira de Dios. Aquí lo acabamos de leer y somos salvos. Él nos reconcilió con el Padre y entonces nosotros ya no estamos bajo la condenación y bajo la ley de la paga del pecado, es la muerte. Ahora nosotros estamos bajo la gracia de que la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Así es donde estamos nosotros. Y justamente por eso estamos viendo cómo el Señor está acelerando los tiempos, cumpliendo sus tiempos. Pero, ¿por qué? Porque Dios también le puso un final al pecado de la humanidad. Dios es amor eterno, Dios, su amor es eterno, Dios es amor, Dios es bendición, pero Dios le puso un hasta aquí. Él puso un término en el tiempo de la humanidad al pecado. Ok, Adán pecó, Eva pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Yo mandé un Salvador, establecí mi iglesia, les di una palabra, les di esperanza, les llamé, los bendije, como pastor busqué a las ovejas que se habían perdido. Pero se acabó. Dios puso un término y lo advirtió desde el principio de los tiempos. Y se acabó, se va a acabar, o sea, estoy hablando del Apocalipsis, pero se está acabando el tiempo para que Dios muestre la misericordia de esta tierra, en esta tierra. La misericordia de Dios es eterna, pero Él mismo le puso un hasta aquí, porque Dios no tolera el pecado, y sin santidad nadie verá al Señor. Y así como hemos hablado de lo que es el temor de Dios, de los juicios de Dios para disciplinar a sus hijos, así Dios le puso un hasta aquí al pecado, ya no más, porque al cielo no entra el pecado y Dios se acabó, dio un tiempo de gracia, dio un tiempo de bendición al hombre para arrepentimiento, para el perdón de esos pecados. Bendiciones a Lalis, bienvenida, y a Griselda. Abrazo a Guadalajara. Ahora, así como Dios destruyó a casi todos los seres humanos, a casi todos los seres vivientes en el diluvio, acabó en la tierra con agua, solamente salvó, recordemos, a Noé y a su familia, y luego destruyó a Sodoma y Gomorra con fuego. Y destruyó a otras ciudades y las ha ido destruyendo a lo largo de los años, con guerras, con pestes, con hambres, ciudades que Dios determinó como Babilonia y donde ahora nada más hay un desierto.
Todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido a lo largo de la historia del hombre. Todo lo que Dios ha ido hablando a través de sus siervos, de sus profetas, se ha ido cumpliendo. Así que ten la plena seguridad que todo lo que falta por cumplir va a suceder en el tiempo exacto de Dios, cuando Dios lo ha determinado, porque los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará jamás. Todo se va a cumplir y nos estamos acercando, como decíamos, al término de los tiempos para el hombre, para la raza humana. Y al final de estos tiempos, Dios descargará toda su ira sobre este planeta para acabar para siempre con el pecado y con la rebelión de todo el ser humano que ha rechazado a Dios y que lo aborrece. Y todo ser humano que además se haga llamar cristiano y no obedezca a Dios. Y esto no es un juego, mis queridos hermanos. Bendiciones, Dani Mora. Y no importa cuánto hagan los hombres por escapar a esta ira de Dios, no lo podrán evitar. Miren lo que dice Sofonías 1:18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Está en Sofonías, en el Antiguo Testamento. ¿Desde cuándo Dios está advirtiendo al hombre lo que va a suceder? Y hay un tiempo definido por Dios. Durante siglos hemos visto el proceder de los seres humanos que habló Juan el Bautista, ahí en Lucas capítulo 3, verso 7. Y decía a las multitudes, Juan el Bautista, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Esto es bien tremendo. Habla aquí Juan el Bautista muy fuerte, los insulta de hecho y les dice generación de víboras. Y miren, ¿quién fue quien tentó a Adán y a Eva? La serpiente antigua. Los está comparando con el diablo. ¿Por qué? Porque son la simiente del diablo, los hijos del diablo, los hijos de desobediencia, los está comparando de esa manera. Dios habla muy fuerte. De verdad, yo sé que mucha gente, y es lindo oír la palabra de Dios, donde nos habla de su amor, de sus bendiciones, de que Él nos cuida y nos protege y nos sana y nos restaura. Esto es real. La Biblia lo habla y Dios es verdadero. Jesús vino a sanar enfermos y a liberar endemoniados y a hacer grandes milagros para bendecir. Hasta convirtió el agua en vino y bueno, hizo muchas cosas. Pero no podemos negar la palabra de Dios completa. No hay un solo capítulo en la Biblia que tú puedas leer y que Dios no hable bendición, pero también maldición y juicio sobre quien no obedezca. Y si Dios lo hace de esa manera durante 66 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, no es para que le borremos todo lo que no nos gusta, lo que nos asusta o lo que nos preocupa, sino para que estemos apercibidos de cuál es la voluntad de Dios perfecta. Por favor, escucha el Evangelio completo.
Mira lo que, tal como dicen los profetas Sofonías que acabamos de leer y Juan el Bautista, nadie puede librar a los impíos de la ira de Dios. Hemos hablado en otras ocasiones cómo las personas buscan librarse del castigo. Dios manda enfermedades terribles cuando la gente es perversa sexualmente. Enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, cuestiones terribles que Dios castiga a los humanos que lo practican. Y Dios castiga todos los pecados. Pero, ¿qué hace el hombre? Busca los métodos para evitar los contagios. En lugar de dejar el pecado, busca los métodos para evitar el contagio. En lugar de dejar de abortar, de matar bebés inocentes, las mujeres que andan en pecado y que se embarazan por estar pecando y después quieren resolver su grave pecado con algo más abominable que es el aborto, entonces, ¿qué hacen los hombres perversos? Ay, para que no se mueran y baje el índice de mujeres que mueren y quedan estériles por causa de los abortos clandestinos, pues hay que legalizarlos, ¿no? Y hay que abrir los hospitales para que las mujeres puedan ir a abortar con un médico y dentro de todo un contexto higiénico. Ahí un quirófano. ¿Quién les dijo que pueden huir de la ira de Dios? Esto es lo que está hablando Juan el Bautista aquí. Y es lo que está hablando Sofonías, que va a venir el día de la ira del Señor y nada ni nadie puede liberar del juicio de Dios. Nadie se va a librar, ningún impío se va a librar de la ira de Dios. Ni las riquezas, como dijo Sofonías, ni el oro y la plata pueden librar. ¿Quién puede comprar su salvación? Hay gente que pretende comprarla, hasta con Biblias o con sus diezmos y ofrendas. Mientras viven en pecado, a Dios nadie lo manipula. Podrán manipular al pastor que se deja manipular. Yo en una ocasión teníamos una congregación y la persona que nos consiguió el lugar y nos lo prestaban de muy buen grado, nos prestaban el lugar donde nos reuníamos. Esta persona pues también pagaba, ganaba bien y diezmaba ahí. Y resulta que un día llegó y pues ella quería, una mujer, quería controlar la congregación de la que yo éramos pastores, mi esposo y su servidora, y tuvo conflictos, empezó a tener conflictos con la gente porque llegaba a mandarlos y tuvimos que disciplinarle, ponerle en orden, y ella pues con toda su altivez y toda su soberbia nos contestó que pues ella era la que diezmaba y había conseguido ese lugar. Y pues déjame decirte una cosa, en ese momento le dijimos, tú no puedes comprar ni el ministerio, ni mucho menos la salvación, y en este lugar el que manda es Dios, y el que levanta y pone a la gente es Dios, y a ti no te he puesto por autoridad. El siguiente domingo que llegamos para reunirnos, ahí temprano, llegábamos nosotros antes, pues resulta que habían cambiado la chapa de este lugar por orden de esta mujer. Pues déjame decirte una cosa, finalmente nos reunimos en otro lugar, ¿verdad? O sea, no íbamos a dejar de servir al Señor por este tipo de situaciones. Pero déjame decirte una cosa, el dinero no compra la salvación y no puede librarte del castigo, no puede librar a los impíos del castigo y de la ira de Dios. La ciencia tampoco. ¿Qué hacen los supuestos científicos? Porque, miren, la ciencia es un método sistemático, es el método sistemático que tiene el hombre para conocer la creación de Dios. Eso es la ciencia. Todo lo demás que el hombre trate de inventar alejando a Dios de su vida, pues no es ciencia porque está mintiendo. Está inventando teorías que no existen, está intentando negar a Dios con sus estudios científicos, porque al final Jesús dijo que aunque la gente callara, los que le glorificaban y los que le honraban,
los que le reconocían, aunque callaran, las piedras hablarían. Resulta que los mismos científicos, los físicos, los que investigan ay, Dios mío, los que investigan al ser humano, los sociólogos y bueno, todos los que buscan, por ejemplo, en las comunidades antiguas, los antropólogos, perdón, todos ellos, los arqueólogos, todos ellos han descubierto que lo que la Biblia dice era verdad. Se hubieran ahorrado muchos miles de dólares con una Biblia de 100 pesos, ¿no? Pero finalmente terminan concluyendo lo que Dios ya dijo. En una ocasión escuché a unos españoles que hablaban de la evolución, eran evolucionistas y llegaron a la conclusión de que el ser humano es muy aburrido, porque ellos comprobaron que desde que el hombre apareció en la Tierra, pues no ha cambiado para nada, ¿no? Lo que los evolucionistas querían comprobar, pues resultó que Dios tiene razón. Así que los científicos tampoco, la ciencia tampoco los va a salvar de la ira de Dios, aunque nieguen a Dios y aunque sean ateos. Y es tan absurdo, sus conclusiones son tan absurdas cuando rechazan la creación de Dios, que es como si alguien se para frente a la Torre Eiffel, por ejemplo, que es una gran construcción, ¿no? Una joya de ingeniería y bueno, es el orgullo de Francia. Es como si alguien se para ante la Torre Eiffel y dice, ¡qué barbaridad! Es increíble cómo el metal, por pura casualidad, se juntó y mira qué estructura formó con los años y pasaron 10,000 años y mira qué linda quedó la Torre Eiffel, ¿no? Es absurdo. O que tú veas un reloj y que yo vea mi reloj y diga, ¿qué crees? Explotó una bomba y de pronto se formó cada pieza de este reloj que funciona con esa perfección y con ese sistema, ¿verdad? Y no falla. Es absurdo, sus conclusiones los llevan totalmente lejos de Dios. Tampoco la religión, cualquiera que profesen, ni siquiera te puedes justificar que perteneces a cierto grupo. Nadie tiene el monopolio de la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él, así que ninguna religión puede salvar a los hombres. Va a ser terrible los que piensan que se van a salvar y que son parte de la iglesia de Jesucristo y cuando Jesucristo venga y recoja su iglesia se queden, porque además con el conocimiento de la palabra va a ser terrible, pero la religión no te va a salvar. Así pertenezcas a cualquier grupo religioso o cristiano, entre comillas, si no obedeces al Señor. Inclusive hay algunos que no les gusta y así lo declaran en sus congregaciones y dicen, este no es una religión, este es un estilo de vida. Pues con todo y tu estilo de vida no te vas a poder justificar ante Dios, porque el cristianismo no es un estilo de vida, mi querido hermano, mi querida hermana. El cristianismo es la vida misma del justo por la fe vivirá. Es Jesucristo viviendo en nosotros. No es nada más adoptar un lenguaje, cuál Biblia es la que estamos leyendo ahora, a ver cuál versión, hablamos de tal forma, nos reunimos a tal hora y ponemos, esta es la alabanza que está de moda. Eso es un estilo de vida y eso tampoco te va a salvar. Si tú no vives en santidad y por fe, entonces nadie te va a salvar de la ira de Dios, ni las buenas obras tampoco. No importa cuán bueno o cuán buena tú seas. Mira lo que dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Los trapos de inmundicia son los que se refieren a las mujeres menstruando. Antes no había toallas
higiénicas, toallas sanitarias desechables. Antes se usaban trapos. Pues a eso es a lo que se refiere la palabra de Dios cuando queremos por nuestras buenas obras justificarnos ante Dios. Tampoco te va a salvar de la ira de Dios a la gente ni el humanismo, ni el ecumenismo, ni todos juntos. Vamos a juntarnos todos, cada quien récele a su Dios, cada quien pídale a su Dios, al fin que Dios es el mismo. Pues te tengo noticias, si tú has oído eso, si tú te estás conectando por primera vez a un estudio de la Biblia, Dios no es el mismo. Hay un solo Dios verdadero, todos los demás son falsos. No te llevan a ningún lado más que al infierno. Tampoco el humanismo, donde el ser humano es el centro del universo y tú haz lo que bien te plazca. Bueno, déjame decirte que la palabra de Dios dice que el espíritu, los deseos del Espíritu Santo se oponen a los deseos de la carne para que no hagamos lo que queremos. Así que el humanismo, que nos enseña a dejar a los hijos hacer lo que quieren, que ha traído a la humanidad a donde está, que no pone castigos a los delincuentes, sino los justifica como enfermos, es la abominación y no te va a salvar de la ira de Dios. Tampoco las sectas, tampoco las filosofías, donde todos quieren un mundo mejor y ponen florecitas y se ponen a meditar. Y en medio de todo eso siguen solapando el pecado, las perversiones, mientras proclaman paz, amor e igualdad, ¿no? Porque además ahora ya está igualdad, ya no saben si son hombres, mujeres o qué son. Tampoco te va a salvar ni a justificar delante del juez todopoderoso que es Dios. Tampoco los falsos profetas de los que hemos estado hablando, tremendamente, porque esto es parte de los últimos tiempos. Los falsos profetas y con sus evangelios de fantasía, hablamos de los que se hacen llamar cristianos, obviamente, ni con sus truquitos de hechicería. Ahí te recomiendo que veas los videos que se llama así justamente, Falsos Profetas, parte 1 y parte 2. Y bueno, como hablábamos anteriormente, Dios preparó todo y lo reveló al hombre a través de su palabra. Y es nuestro trabajo predicar el evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados que Jesucristo nos enseñó. Así se llama el evangelio. Lucas 24, verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, para que entendieran las escrituras, y les dijo, o sea, está hablando de Jesús a sus apóstoles, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es lo que estábamos hablando. Este es el evangelio correcto que Dios nos enseña. Ese es el verdadero evangelio. No el de que, pues hazte cristiano y todo se va a resolver en tu vida y no vas a sufrir y pare de sufrir y todo va a ser alegría y todos van a ser millonarios. Ese no es el evangelio que Dios nos da. El evangelio que el Señor nos da es busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios bendice a los que son obedientes y a los que son fieles y a los que son temerosos de Dios y santos y buscan la santidad. Pero el evangelio que predicamos es el arrepentimiento y perdón de pecados. La Biblia, hablando de este castigo que viene para el hombre y el día de la ira de Dios, nos habla de principios de dolores y lo vamos a ver más adelante. Pero específicamente cuando hablamos, cuando nos habla ahí Apocalipsis y algunos profetas sobre los 7 años, 7 años en tiempo humano, 7 años de la gran tribulación,
como el día de la ira de Dios. Esto es a lo que llama la Biblia el día de la ira de Dios, donde dice que habrá muerte, y lo hemos visto porque, pues como comentamos en muchas de esas películas o en muchas congregaciones sí se habla de este tema, sobre los jinetes del Apocalipsis, sobre que se les dio potestad de matar, bueno, la potestad que se le dio al diablo desde un principio de matar, robar y destruir, engañar. Así que Dios habla, pero de una muerte, pero ahora de una manera terrible, como no se ha visto nunca en la tierra. Muerte, guerra, hambre, enfermedades, terremotos, plagas. Y hay algunos asuntos que no se hablan muy seguido, o yo no los he escuchado muchas veces. Por ejemplo, va a haber una terrible contaminación por falta de viento. La Ciudad de México es una de las ciudades más contaminadas del planeta, y la verdad es que oramos muy seguido porque Dios mande viento y se lleve toda esa suciedad del aire. Pero miren lo que dice Apocalipsis 7, verso 1. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Se pueden imaginar lo terrible de la contaminación después de que caiga ese meteorito en la tierra? Se haga un polvo que dice que va a tapar la mitad de la tierra, aproximadamente es lo que calculan los científicos, pero la Biblia dice que va a cubrir la tierra, polvo, y que se va a oscurecer el sol, la luz del sol y el aire de tanto. Imagínense además sin que haya viento, con toda la contaminación que producimos como seres humanos y sin viento. Cuánto daño terrible. Otro de las señales es que el río Éufrates se va a secar. Otro de los juicios. Y ya el río Éufrates lleva los últimos 7 años, se ha estado secando. Imagínense un río tan caudaloso y tan importante. Dice Apocalipsis 16, 12. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Eso que van a venir contra Jerusalén. Pero fíjense cómo lo que Dios dice se cumple para todos los que dudan de la palabra de Dios. Va a haber un estrés, y ya lo vivimos, ¿verdad? Todo el mundo presionado. Miren lo que dice aquí el profeta Daniel, capítulo 12, verso 4. Pero tú, Daniel, le está hablando Dios, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, hablando sobre el fin de los tiempos. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Habla de un aumento de la ciencia en los últimos tiempos, impresionante, y todos lo sabemos. Yo creo que aquí esto nadie lo ignora. El último siglo ha sido algo impresionante, con el microchip, con todo lo que se ha descubierto. Y la verdad es que los que se sienten muy científicos, así como héroes, pues mira lo que dice la Biblia aquí también. Salmo 94:10. El que castiga a las naciones, que es Dios, no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Dios es el que nos enseña la ciencia. Por eso hablábamos en un principio que la ciencia es el estudio sistemático de la creación de Dios. Porque es Dios el que enseña la ciencia. Por eso todo se descubre por casualidad para el hombre. Las vacunas, los inventos, los grandes descubrimientos. Así que también va a haber algo muy tremendo en este tiempo de la gran tribulación, y es el deseo fallido de muerte. Han aumentado los suicidios terriblemente. La tasa de suicidios ha estado aumentando por el bullying a los jóvenes, por ejemplo a los niños. Tremendamente se han estado
quitando la vida. Las personas que pierden sus bienes, sus casas también. Es creciente el suicidio en este planeta, pero miren lo que va a pasar en este tiempo de la gran tribulación. Apocalipsis 9:6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Se pueden imaginar las cosas tan terribles que se van a ver? Los hombres se van a dar un balazo en la cabeza o en el corazón, van a tener un hoyo ahí y no se van a poder morir. Todo lo que ellos desean con tanto dolor y tanto sufrimiento, y así van a permanecer. O se van a tirar de un edificio, van a quedar todos destrozados y no se van a morir. Eclesiastés 8:8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Dios es tan claro en su palabra, el hombre no tiene poder sobre su propia vida. Recordemos que el espíritu que Dios nos da, que tienen muertos los que no se han arrepentido y no tienen la vida eterna de Jesucristo en ellos, el espíritu es el aliento de vida de Dios. Así que no tienen autoridad ni potestad sobre su propio espíritu, sobre su propia vida, ni tampoco tienen autoridad sobre el día de la muerte, ni siquiera para escoger morirse. Y no valen armas en tal guerra. La gran tribulación no va a servir, ni siquiera eso va a tener efecto. Y tampoco el pecado librará, que es lo que hemos estado leyendo, al que lo posee, la impiedad, la maldad. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento, estoy repitiendo esta escritura, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Quiero ir a Daniel 12, donde leímos una parte. Vamos al verso 1, por favor, de Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Verso 8. Y yo oí, dice Daniel, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Dios siempre hace diferencia entre el que quiere obedecer y el que no le importa obedecer a Dios, el que hace lo que quiere. Y dice aquí que muchos, número 1, que muchos serán despertados. Para los que piensan que todo se acabó en la tumba y hasta le ponen descanse en paz, ¿no? Qué triste pensar cuántos seres queridos de nosotros que parten terminan en la muerte eterna, que no tiene nada que ver eso de descanse en paz con su vida. Dice aquí que inclusive van a salir a resucitar
a salir del polvo durante siglos ahí que ya se deshicieron hasta los huesos y son polvo, van a resucitar. Unos para bendición, unos para la vida, para vida eterna, dice aquí claramente, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dios hace diferencia. Dios no está jugando. A unos, a los que creen, a los que obedecen, tienen vida eterna. A los que desobedecen, tienen muerte eterna. El infierno eterno está ahí para ellos. Y dice que los que entienden son los que se santifican, los que van a comprender esta palabra. Y yo, de verdad, estuve orando un tiempo. Como siempre, el Señor, estoy en su presencia antes de compartir la palabra. Y estuve clamando a Dios para que esta palabra llegue y cada uno que la escuche sea entendido y sean limpios. Nos limpiemos, que el Señor Jesús nos limpie con su sangre y busquemos la santidad. Ahí, como dice el verso 10, muchos sean limpios y emblanquecidos y purificados. Y sabemos lo que cuesta, ¿verdad? Cuando hay una mancha en un vestido blanco, hay que tallar y poner cloro o blanqueador. Y para purificar algo, el oro, por ejemplo, hay que meterle fuego y entonces empieza a salir la escoria de ahí. Así que, y dice que los impíos van a proceder impíamente. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Bendiciones a Martínez Sonja. Ahora, el trabajo de los que predicamos la palabra de Dios, como les decía hace unos minutos, es predicarla toda. No nada más lo que los tibios y los religiosos quieren escuchar. El Evangelio rosa no existe. Precisamente la Iglesia de Jesucristo se levanta para guerrear contra el enemigo. Él nos dio autoridad contra las fuerzas de Satanás. Entonces estamos en guerra y la primera guerra que tenemos que librar es contra nuestra propia carne. Dios es claro y es hermoso cuando escuchamos, como decíamos, escuchar el Evangelio, que Dios nos ama y Jesucristo dio su vida por nosotros, pero Jesús dio su vida por nosotros para que vivamos en santidad. Claro que Dios te ama, pero Dios no te ama Dios no permite que te quedes como estás. Dios te ama y quiere transformarte y por eso trata con nuestro corazón, porque Él no va a permitir que el pecado entre al cielo, así que Él nos trata para limpiarnos de toda soberbia, de la altivez, del mal camino y de la boca perversa que Él aborrece, como veíamos el viernes pasado. Ahora, ¿te has preguntado? Por supuesto, como decimos, que es hermoso ver y comprobar el amor y la ternura del Padre Celestial. Vivir en su presencia es donde podemos disfrutar esa intimidad con el Padre y disfrutar sus bendiciones. Claro que sí, la sanidad que Él nos da, la provisión sobrenatural que nos da es extraordinario. Pero tú te has preguntado, ¿de qué le sirve el amor de Dios a una persona a quien Dios mismo mandó al infierno? ¿De qué le sirve ahí el amor de Dios? Dice Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto es una sentencia terrible. Por el corazón, por la dureza del corazón y el corazón no arrepentido, dice que estamos acumulando, atesorando, en lugar de atesorar vida eterna. Recordemos que el temor de Dios nos toca para ver si lo que atesoramos lo podemos soltar y somos capaces de renunciar a lo que sea por amor a Dios. Pero dice aquí que las personas desobedientes y las personas duras de corazón y que no se arrepienten, atesoran para sí mismos ira, para el día de la ira de
y de la revelación del justo juicio de Dios. Esta es una sentencia terrible y está en Romanos, no está en el Antiguo Testamento, donde es la ley, porque muchos se justifican con que pues es la gracia y aquí Dios no se enoja y Dios no castiga. Está en Romanos y toda la palabra de Dios habla, y Apocalipsis es el último libro de la Biblia, y Dios habla claramente del juicio que está preparando. Y como decíamos, Él puso término al pecado del hombre. Dijo, hasta aquí los voy a tolerar. Hasta ese día los voy a tolerar. Y es lo que Dios preparó. Ahora, por favor, pregúntate si tu vida realmente agrada al Padre. ¿De verdad tu vida agrada al Padre o crees que Él tiene la obligación de salvarte solo porque te haces llamar cristiano? Solo porque dices que eres cristiano. ¿Dónde están tus hijos? ¿Tu familia? ¿Tus amigos? ¿Tus seres queridos? ¿Están en esta misma condición? ¿O están viviendo en santidad y en el temor de Dios? Por favor, escucha. Esta palabra viene desde el corazón de Dios. Arrepiéntete y sé celoso con tu salvación, con tu santidad, amando, obedeciendo y creyendo en el Señor Jesucristo. Empieza a tener o profundiza en tu relación íntima con el Padre por medio del Espíritu Santo, orando, ayunando, escudriñando la palabra en todo tiempo, buscando agradarle, buscando hacer su perfecta voluntad. Y esta promesa es preciosa. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por favor, esa es la voluntad de Dios, ese es el amor del Padre, el amor eterno. Él ha retardado los tiempos para que su evangelio sea predicado alrededor del mundo. Y eso es lo que estamos haciendo. Por favor, comparte estos mensajes para que mucha gente escuche la palabra y se arrepienta. Porque Dios está llamándonos, está tocando corazones al arrepentimiento para que vivamos la vida eterna. Muchas gracias por conectarte. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Y yo declaro que la pones por obra. Te deseo una semana gloriosa a ti, a todos tus seres queridos, allá en todas las ciudades donde se conectan. Y te deseo que esta semana vivas un evangelio de arrepentimiento y de perdón de pecados. Y comparte la palabra a los que te rodean, porque es real. Los últimos tiempos se están acercando. Bendiciones. Recibe un abrazo desde México. Yo soy la hermana Mónica Lara y que pases muy buena noche.